El diezmo mosaico. Este es un tema claro, pero que en la actualidad es señalado por cristianos y no cristianos. La pregunta es, ¿será que los cristianos deben de diezmar como lo enseñó Moisés en la ley del diezmo? Recordemos que la ley mosaica fueron escritas y exigidas al pueblo de Israel, así como la ley de las fiestas solemnes, que son fiestas que exige Yahweh, al pueblo de Israel, que está sometido entre las 614 leyes mosaicas, y que se debe cumplir igual que la ley del diezmo. Ahora, es importante apartar la ley mosaica de las instrucciones del Nuevo Testamento, donde las personas que se acogen al pacto de la sangre de Cristo hace que se convierta inmediatamente la ley en la sombra de los bienes venideros en Cristo Jesús. Eso quiere decir que no tenemos que cumplir la ley. Nosotros, como los hijos del Señor, acogidos al pacto de la sangre de Cristo, no podemos escoger algunas leyes del Antiguo Testamento y luego irnos a refugiar en la gracia. Y eso no es así, ya que si haces por lo menos un punto de la ley, te toca hacer las demás. Lo dice en Santiago, capítulo 2, versículo 10. Pero sigamos leyendo. Así que por acogerte al pacto de Cristo, no debes hacer ni un solo punto de la ley, como la ley mosaica. Ahora, el dar a la obra del Señor es lícito, pero reitero, es de libre voluntad y no por obligación como en la ley mosaica. También quiero dejar presente y muy claro que si tú quieres apoyar a la obra con un 5, con un 10, un 15, un 20 o cualquier porcentaje que te salga de tu corazón será acepto al Señor, porque lo haces de voluntad. La iglesia actual te pide diezmo y te leen versículos del Antiguo Testamento, o sea, de la ley mosaica, por lo que te obligan y mal enseñan este tema. El propósito de este tema es aprender cómo diezmaban los israelitas y cómo nos las enseñan a nosotros y a la vez cómo debemos hacer según las escrituras el apoyar la obra del Señor. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Instrucciones acerca del diezmo. Cada año, sin falta, deberán ustedes apartar la décima parte de todo el grano que cosechen. En este versículo empieza diciendo que es por obligación el diezmar, por la palabra indefectible o sin falta. Pero acuérdate que Moisés se lo decía al pueblo de Israel, no a la iglesia de Cristo. Pero sigamos. Versículo 23. De esa décima parte de trigo, de vino y de aceite y de las primeras crías de sus vacas, ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Siguiendo el análisis, nos damos cuenta que el Señor no te pide dinero. Y hay que sentar que en ese tiempo ya existía el dinero, por lo que al Señor no le interesa el diezmo en dinero, sino en productos agrícolas y ganaderos, como lo dice en el versículo en cuestión. Y termina con un lugar en específico para llevar el diezmo. También cabe destacar que la familia del que diezma participa del diezmo. Lea bien el versículo. Sigamos en el versículo 24. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa décima parte por vivir muy lejos en lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, entonces venderán ustedes esa décima parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente, bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada. En fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán allí delante del Señor su Dios, y harán fiestas junto con su familia. En este versículo está bastante claro, y especialmente por la traducción de esta Biblia. ¿Te das cuenta que el Señor no pide dinero? Si no lo hubiera dicho en este versículo. Él dice que con el dinero que vendiste los productos, vaya donde Él te dijo, y compre otros productos, ya que era el viaje largo y no podía llevar el diezmo en productos porque era bien lejos el lugar donde el Señor te lo puso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo nos mal enseñan? Pero sigamos estudiando esta palabra. Versículo 27 dice:
No desamparen nunca a los levitas que vivan en sus poblaciones, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra, como ustedes. El Señor manda que estés pendiente al levita o sacerdote que vive en tu región, ya que éste depende es del pueblo diezmante. Esto está claro, ¿cierto? Sigamos en el 28. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad. Este versículo explica que el diezmo de cada año, pero al cumplirse los 3 años vas a guardar ese diezmo. Está claro, ¿cierto? Y lo harás en la ciudad donde vives. Eso quiere decir que no tienes que viajar y llevar el diezmo a otro lugar como lo vimos al principio de los versículos del tema en cuestión. Pero sigamos en el 29. Para cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar saciados. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Si te das cuenta, el Señor manda por medio de Moisés que el diezmo que guardaste lo vas a repartir entre los levitas, viudas, huérfanos y extranjeros, para que no padezcan hambre. Al terminar este análisis, vamos a ver cómo lo enseñan ahora. En la iglesia actual protestante, los diezmos los enseñan a que lo den en dinero. Sabemos que según la ley, no es en dinero sino en productos ganaderos y agrícolas. También el dinero que recoge del diezmo no lo comparten con nadie, como lo dicen en el último versículo. Bastantes huérfanos y viudas que hay en las iglesias hoy día, y no hay ayuda para ellos. Lo peor es que estos son los versículos que escogen para pedir diezmo, pero la cuestión es que lo enseñan mal para la conveniencia del sistema religioso. Si te das cuenta que la iglesia hoy día enseña mal la palabra para su conveniencia, hermano o amigo, el Señor te exige que aprendas a estudiar la Biblia, a profundizar para que no te dejes engañar. El dar a la iglesia es de libre voluntad. Como verdaderos cristianos, te debe nacer apoyar a la obra del Señor y el compartir con el necesitado. Espero que este estudio sea de base doctrinal para que abra los ojos y te interese más estudiar profundamente la palabra y no quedarte con lo que te dan en la iglesia. Que el Señor te bendiga. Para la honra y la gloria del Señor, de tu hermano en Cristo, Jesús Corrales.